Bien, hermanos, como se puede ver ahí en la diapositiva, hoy continuamos con nuestra serie sobre la breve historia de la Iglesia protestante, y hoy vamos a estar viendo la reforma protestante en Escocia e Inglaterra, en las Islas Británicas. Veamos nuestro primer punto, donde trataremos la reforma en Escocia hasta el año 1603, y ahí vamos a ver que se destaca una figura importante que fue John Knox. Lo primero que queremos destacar es que entre Escocia e Inglaterra había conflictos de tipo político que databan de muchos años atrás, debido a que los ingleses entendían que ellos debían tener dominio sobre Escocia. Por esa razón, los escoceses eran aliados de Francia, que también tenía su disputa con Inglaterra. Pero para principios de 1500, había muchos en Escocia que entendían que no convenía mantener esta situación de alianza con Francia y tensión con Inglaterra, y más bien, lo más conveniente era dirigir una política pro-inglesa. De modo que había un grupo pro-inglés y otro pro-francés. Para la época en que se produce la reforma en Alemania, ocupaba el trono en Escocia el rey Jacobo V. Él nació en 1513 y reinó hasta 1542 cuando murió. Al principio este rey trató de buscar un acercamiento político con Inglaterra, pero después cambió de idea y se acercó más a Francia, casándose con María de Guisa. Ahí lo vamos a ver en la diapositiva. Perdón, es que no... Esta mujer pertenecía a aquella familia poderosa que luego participó en la matanza de San Bartolomé. ¿Alguien recuerda o sabe qué fue la matanza de San Bartolomé? ¿Roberto no? Roberto. Ya. Fue una matanza que hicieron los católicos a los hugonotes. Eso. Los hugonotes eran protestantes franceses que eran calvinistas. Ellos eran calvinistas y fueron masacrados en un día, mataron miles. La corona francesa los mandó a matar para acabar con ellos. Bueno, esta matanza generó una fuerte tensión entre Escocia e Inglaterra. Pero mientras esto sucedía, la reforma protestante comenzó a ganar un fuerte terreno en los habitantes de Escocia, incluyendo a gente culta y círculos universitarios. En 1542 muere el rey Jacobo V y deja como heredero al trono a una hija que, al igual que su madre, se llama María, pero esta era María Estuardo, que tan solo tenía una semana de nacida. Entonces su madre, María de Guisa, la envía a Francia para que creciera bajo la protección de la familia de Guisa, aquella que ordenó el asesinato de los hugonotes. Y estando allá se casó con el que luego sería rey de Francia, Francisco I. Desde 1542 hasta 1561, Escocia fue dirigida por María de Guisa como regente hasta que su hija tuviese la edad necesaria para volver a Escocia y gobernar, cosa que ocurrió en 1561. Mientras Escocia era dirigida por la reina madre, la persecución contra los protestantes era dirigida por el cardenal David Wilton. Al verse acorralados, los protestantes decidieron organizar una conspiración y tomaron un castillo en la ciudad de San Andrés, dándole muerte a Wilton en 1546. Estando los protestantes amotinados en aquel lugar, mandaron a buscar a un predicador protestante llamado John Knox. Este hombre había nacido en 1515 y se había hecho sacerdote en 1540. Pero luego se convirtió, probablemente en 1543, dice un historiador, que probablemente se convirtió bajo la predicación de un ministro protestante que le predicó a un noble. Y él estaba ahí y probablemente se convirtió ahí. Y abrazó la fe protestante, llegando a ser un vehemente predicador. Este fue un hombre destacado entre los reformadores. De hecho, en el monumento que hay en Ginebra, con los 4 reformadores, Juan no forma parte de ellos. Está Teodoro Bebesa, Guillermo Farel, Juan Calvino y Juan Knox. Para que vean la magnitud de este hombre y su influencia en la reforma protestante, no solo en Escocia, sino en Europa. Al llegar al castillo de San Andrés, se convirtió en el principal portavoz de la causa protestante en Escocia.
los protestantes pudieron sostenerse por un tiempo en el castillo. Sin embargo, cuando los católicos escoceses lograron recibir ayuda de Francia, tuvieron que rendirse en 1547 y Juan Knox fue hecho prisionero y condenado a remar como esclavo en una galera francesa. Los términos de la rendición establecían que se les preservaría la vida, que serían transportados a Francia y que, si no aceptaban las condiciones que les ofrecería el rey francés, podrían ir a vivir a cualquier país que eligieran, salvo Escocia. Sin embargo, no era la práctica de los reyes franceses cumplir las promesas hechas a los que ellos consideraban herejes, por lo que Knox y sus compañeros fueron enviados a las galeras, donde por 19 meses tuvo que soportar este tipo de muerte en vida. Una tortura solo comparable a la que tenían que sufrir los cristianos de los primeros siglos que eran condenados a las minas. En la galera no tenía que estar sentado y encadenado a los bancos junto con otros 4 o 6 presos, sin poder cambiar de postura durante el día y la noche. Allí todos eran obligados a dormir siempre, encadenados bajo los bancos y estar expuestos día y noche a los elementos naturales, soportando el látigo del capataz que se paseaba entre las dos filas de remeros. En la galera no también se alimentaba precariamente y estaba encadenado con los peores criminales. Este hombre pasó por todo eso y Dios lo usó para formar su carácter y para ser un mejor creyente y predicador. No obstante, luego de casi 2 años de grandes penurias, Knox es liberado gracias a la intervención del gobierno inglés, que era gobernado por el rey Eduardo VI, que fue el primer rey protestante de Inglaterra, verdaderamente protestante. Y Knox pasó a ser pastor en Berwick, en el extremo norte de Inglaterra, y luego fue nombrado capellán del rey Eduardo en 1549. Él también tuvo su influencia en Inglaterra. De hecho, leyendo, preparando la clase, leí que a Knox, decía un sacerdote católico, que a Knox se le debía que muchos ingleses estuvieran rechazando la misa, que fue gracias a la predicación de Knox y a su influencia que muchos empezaron a rechazar la misa en Inglaterra, no en Escocia. Sin embargo, en 1553 muere el rey Eduardo VI y ocupa el trono de Inglaterra María Tudor. Hay muchas Marías aquí en esta historia, espero que no las confundan. Esta María la llamaban la sanguinaria, Bloody Mary. De hecho, hay un trago que lleva su nombre, que lleva un nombre en honor a ella. Con ella se desató una persecución contra todos los protestantes de Inglaterra y Knox tiene que abandonar el país, huyendo a diferentes lugares de Europa. Visita Ginebra por primera vez y luego viaja a Alemania, donde en 1554 es llamado a pastorear una iglesia de refugiados ingleses en Frankfurt. Sus últimos años del siglo los pasó en Ginebra, donde fue grandemente influenciado por Calvino y la academia protestante de esa ciudad. Él fue discípulo de Calvino y de otros reformadores. Allí también fue pastor de una congregación inglesa. Mientras eso ocurría con Knox, la reina madre, otra María, María de Guisa, seguía intensificando la persecución contra los protestantes en Escocia, pero estos siguieron creciendo e incluso se organizaron como iglesia. Knox regresó a Escocia en 1559, tras 12 años de exilio, aunque había estado 1 o 2 veces, unas visitas rápidas que hizo a Escocia, pero estuvo exiliado 12 años. Al ver la fuerza de los protestantes, María de Guisa pidió ayuda a Francia para poder aplastar a los protestantes. A la vez, Knox le daba fuerza a los protestantes a través de sus poderosos sermones. Este hombre era un predicador poderoso, según el testimonio de muchos. Sin embargo, en Inglaterra ya no gobernaba María la Sanguinaria, sino Isabel I, que era protestante. Muchas mujeres poderosas aquí, no sé si se han dado cuenta. Y ella decidió enviar tropas inglesas para defender a los protestantes escoceses en el año 1560. Y justo entonces, cuando comenzaría una ardua batalla, muere la regente María de Guisa y los franceses vieron conveniente retirarse del conflicto. De esta manera, los protestantes habían sido preservados providencialmente y los ingleses también se retiraron del suelo escocés. Entonces Juan Knox comenzó una verdadera labor de reforma en la Iglesia de Escocia. Rápidamente se llamó al Parlamento de la Reforma, que aprobó una nueva confesión de fe para la Iglesia Nacional. Knox y otros hombres la redactaron.
El Parlamento también prohibió la misa romana y rechazó cualquier autoridad papal en Escocia. Nos escribió y tradujo confesiones de fe y catecismo, preparó un reglamento relacionado con la disciplina eclesiástica y organizó un sistema de gobierno presbiteriano en Escocia. El presbiterianismo surge con Juan Knox. También escribió un libro de orden común para dirigir la oración, que seguía un orden más sencillo y similar al de Ginebra, en lugar de la liturgia inglesa, que tenía todavía rastros o residuos del papismo. Pero la situación volvió a complicarse. María Estuardo, la hija de Jacobo V y María de Guisa, la que estaba en Francia, que se había casado con el rey de Francia, había quedado viuda con tan solo 19 años al morir su esposo, el rey de Francia, Francisco I. Esta decidió, con el apoyo de algunos sectores de Escocia, volver a su país en 1561, donde se le proclamó reina. Dicen que por su hermosura, su educación y lo agradable de su conducta, ella ganó muchos adeptos y fue bien recibida en Escocia. Pero esta joven reina hizo todo lo posible porque Escocia regresara al catolicismo. Pero la fuerza de la fe reformada y la influencia de Juan Knox hizo imposible esa idea. El mismo Knox tuvo algunos encuentros bien tensos con la reina. Este hombre, dice Martin Lloyd Jones, si ese documento anda por ahí, se llama John Knox, el fundador del puritanismo. Martin Lloyd Jones le atribuye el surgimiento del puritanismo a John Knox. Otros dicen que el padre del puritanismo es William Perkins. Pero él dice que una de las cosas que caracterizaba a este hombre era su valentía, aunque dice que también era prudente, pero este hombre no se cortaba la lengua. En su epitafio decía: no alabó a nadie ni le temió a ningún hombre. Le pusieron en su epitafio. Y dice que tuvo varios encontronazos, y una vez fue tal lo que le dijo a la reina que salió histérica llorando, porque este hombre la rebatía y la dejaba sin argumentos. Pero la reina tenía otros problemas. Por un lado, conspiraba contra Isabel I, su prima, la reina de Inglaterra, ya que su sueño era llegar a ser reina de Inglaterra también. Y por otro lado, era una mujer de una vida muy cuestionable. Entre otras cosas, se casó con un primo de la realeza inglesa, Enrique Estuardo, para llegar al trono inglés. Luego le hizo saber a uno de sus principales soldados, llamado Bothwell, que no quería más a su esposo, y Bothwell lo mandó a matar, casándose luego con la reina. Casándose luego la reina con este soldado. Luego Bothwell entró en conflicto con los nobles escoceses, que eran protestantes, y se organizó una rebelión que la reina no pudo controlar. Y al presentarse ante ella, los protestantes presentaron ante ella las evidencias de su implicación en el asesinato de su segundo esposo, tuvo que abdicar al trono a favor de su hijo Jacobo VI y huyó a Inglaterra para buscar protección de Isabel I, su prima, a quien había odiado tanto. Isabel la puso en un castillo del cual no podía salir, aunque le permitió vivir con mucha comodidad. Dice que estuvo ahí viviendo 20 años. Vean que Isabel I le mostró gracia, a pesar de que eran enemigas, pero era su prima. Años después, se descubrió que estaba conspirando en contra de la reina Isabel y por eso fue condenada a muerte. Fue inevitable que la condenaran a muerte porque estaba conspirando con los católicos para asesinar a su prima Isabel. En 1567, cuando María abdicó al trono a favor de Jacobo VI, hijo de su segundo matrimonio, este solo tenía 1 año. Entonces se puso a Jacobo Estuardo de Morey, el conde de Morey, como regente del reino, que era el medio hermano de María, pero era protestante. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver cómo la providencia va organizando las cosas, de tal forma que la reforma, a pesar de la oposición, va avanzando por Escocia, Inglaterra y se va afianzando. Y se afianzó hasta bueno, hoy en día ha decaído un poco el protestantismo en Inglaterra, pero por muchos siglos fue fuerte y de ahí llegó a Norteamérica, gracias a la providencia de Dios que obró de esta manera. Esto
que Conde de Moray fuera el regente del Reino de Escocia siendo protestante, junto con la ardua labor de Knox y otros, ayudó a que Escocia definitivamente se convirtiera en un país protestante, con un concepto presbiteriano de la iglesia que era más bíblico que el de las iglesias luteranas y la iglesia anglicana de Inglaterra. Cuando Jacobo VI tuvo edad suficiente, comenzó a ejercer sus funciones de rey en Escocia, pero como protestante. El hijo de María Estuardo la Católica era un rey protestante, gracias a la providencia de Dios. Hermano, yo lo dije al principio, pero esto es una clase, siéntase en libertad de preguntar, no se queden con las preguntas por pena, porque yo sé que a veces da miedo a hablar en público o hacer una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, pueden hacer preguntas, a veces a lo mejor puedo decir que yo señale a alguien como hacía Roy para que conteste, porque es una clase, es bueno que participen. Entonces, en 1603 muere la reina Isabel I de Inglaterra y por derecho real el trono le corresponde a Jacobo VI, el rey de Escocia. Entonces, este ocupa el trono de Inglaterra con el nombre de Jacobo I. Y a partir de entonces, Inglaterra y Escocia permanecieron bajo una sola corona como un reino unido. A partir de 1603, lo que digamos sobre la historia de la iglesia en Escocia está muy relacionado con lo que digamos de Inglaterra. Por lo tanto, volveremos el tiempo atrás para ver el origen de la reforma en Inglaterra y conectar estas dos naciones bajo un mismo punto en el año 1603. Ahora vamos a regresar atrás el tiempo y empezar con la historia de la reforma en Inglaterra. Antes de seguir, ¿alguien sabe por qué es célebre este rey, entre otras cosas? Su nombre en inglés es James, el King James. ¿A alguien le suena? La Biblia King James. Bajo su autorización se llegó a traducir esta versión de la Biblia de los originales griegos y hebreos, y dio lugar a esta Biblia, que es una excelente traducción y que fue la Biblia que usaban los puritanos, sustituyó a la de Ginebra, que era la que usaban en ese entonces los ingleses, y ha permanecido hasta el día de hoy como una versión querida por el pueblo angloparlante. Ahora, en segundo lugar, veamos la reforma en Inglaterra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Algo que no se haya dicho y que pueda proponer a la clase. Bien. Más o menos al mismo tiempo en que Alemania y muchos otros países europeos estaban declarando su independencia de la Iglesia Católica, Inglaterra estas iglesias en muchos países estaban rechazando la autoridad papal. Inglaterra rompía con Roma, iniciando así el camino hacia la reforma en este país. Pero la reforma en Inglaterra no fue el resultado de la obra directa de un líder religioso como Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, etc. Fue algo más complicado, aunque sí hubo una parte espiritual, hubo influencia de los seguidores de Juan Wycliffe y influencia de los luteranos, que dio lugar a que se convirtieran muchos ministros protestantes, entre ellos Thomas Cranmer, que vamos a ver más adelante, que fue un personaje fundamental en esta historia. Pero fue mucho más política, y ahora lo vamos a ver. Y desde esa perspectiva vamos a estar viendo la clase, aunque vamos a estar tocando también la parte eclesiástica o espiritual de esta reforma. La reforma en Inglaterra más bien estuvo determinada por los intereses de la corona. Esta fue el resultado de los caprichos personales de Enrique VIII, caprichos que lo llevaron a una confrontación de gran magnitud con Roma y el Papa. Mientras que en Alemania, por ejemplo, la separación de Roma fue el resultado de la voluntad del pueblo, en Inglaterra fue el resultado de la voluntad del rey. Mientras que en la mayoría de los países del norte de Europa, el luteranismo, el zwinglianismo y el calvinismo se introdujeron gradualmente mediante la presión popular, en Inglaterra el país se separó de Roma por acción del Parlamento, el cual estableció a la Iglesia anglicana, que en doctrina y ritual, por lo menos al principio, no tenía nada que ver con el movimiento protestante. Enrique VII, el padre de Enrique VIII, ascendió al poder en 1485 y, mostrando gran astucia y diplomacia, se afirmó en el poder. La tradicional rivalidad entre Inglaterra y Francia hizo que este astuto rey buscara la alianza con España, que en aquel momento era toda una potencia militar. Por lo tanto,
comenzaron las negociaciones para sellar una alianza militar y política entre Inglaterra y España mediante el casamiento de dos miembros de las respectivas familias reales. Fue así como, después de 5 años de correspondencia, se acordó el casamiento entre Catalina de Aragón, hija de Fernando e Isabel la Católica, y Arturo, el hijo mayor de Enrique VII. 6 meses después de este casamiento, muere Arturo, pero era tan importante la alianza de Inglaterra con España a los ojos de Enrique VII, que este creyó conveniente que su otro hijo, llamado Enrique también, se casara con Catalina, la viuda de su hermano. Según la ley canónica, hermano, es la suma de los concilios, los decretos papales que gobiernan la vida eclesiástica de la Iglesia Católica. De manera general, eso es la ley canónica. Según la ley canónica, estaba prohibido que un hombre se casara con su propia cuñada, pero el Papa Julio II otorgó una dispensa para que Enrique procediera a casarse con Catalina sobre la base de que el matrimonio de Arturo y Catalina nunca había sido consumado. Enrique y Catalina se casaron en 1509, poco tiempo después de la muerte de Enrique VII, y de este matrimonio nacieron varios hijos, pero todos murieron en su infancia, a excepción de una niña, María. A pesar de que Catalina había sido una esposa fiel, Enrique VIII se cansó de ella y comenzó a hacer planes para divorciarse. Hubo por lo menos 3 factores que lo condujeron a esta decisión. Primero, Catalina era 5 años mayor que él y quizás había envejecido prematuramente. Segundo, la necesidad de un heredero varón para el trono era de primordial importancia para Enrique VIII, y Catalina no le había dado ningún varón después de 17 años de matrimonio. En esa época tener un varón era importante. Y tercero, el rey había sucumbido al candor de Ana Bolena, una joven dama de la corte de la reina, por lo que el rey decidió divorciarse de Catalina para casarse con Ana Bolena. Pero el divorcio que Enrique VIII deseaba obtener de Catalina no vendría tan fácil como el rey creía. Había 2 impedimentos mayores que el rey debía vencer. El primero era la ley canónica, porque según la Iglesia Católica el casamiento era un sacramento que nunca debía disolverse, aunque podía anularse si la unión no había sido válida. Pero este era un argumento que el monarca difícilmente podría esgrimir después de 17 años de matrimonio con Catalina y haber tenido varios hijos con ella. Enrique VIII quiso sobreponerse a esta dificultad, arguyendo, el pobre, que su conciencia lo molestaba, pues temía que el matrimonio con la viuda de su hermano difunto había sido en contra de la voluntad de Dios, quien había mostrado su descontento, privándole de la bendición de tener un heredero varón para el trono. Él era muy concienzudo. Decía que la dispensa del Papa había sido ilegal y que por lo tanto debía revocarse, a fin de que su matrimonio con Catalina se declarara nulo. El segundo impedimento tenía que ver con la política internacional. En 1527, Carlos V, que nuestro hermano Don y otros hermanos que han dado a la clase lo han mencionado mucho, que era el rey de España y sobrino de Catalina, estaba totalmente opuesto a la idea del divorcio. Este tenía pleno dominio sobre Roma, por lo que presionó al Papa Clemente II, quien le recomendó varias veces a Enrique VIII que se casara secretamente con Ana Bolena sin tener que pasar por la formalidad de declarar nulo su primer matrimonio. El Papa, la cabeza de la Iglesia, entre comillas, aconsejándole eso a un rey. Pero Enrique se mantuvo firme en su deseo de divorciarse, por lo que Clemente II declaró que si Enrique VIII no recibía de nuevo a Catalina como su esposa legal, sería excomulgado. Y eso en esa época era una tragedia, ser excomulgado de la Iglesia Católica. Los ingleses, llevados por su espíritu nacionalista, se pronunciaron en contra del Papa, algo que aprovechó Enrique VIII para proclamarse cabeza de la Iglesia de Inglaterra y de esa manera separarse de la Iglesia de Roma. Y esta separación de Roma fue aprovechada por sectores dentro de la Iglesia que abogaban por una reforma más radical dentro de la Iglesia anglicana, influenciados por las ideas de los protestantes del continente. Eso hizo que la Iglesia de Inglaterra o anglicana tuviera un sector de tendencia católica, otro sector con tendencia más protestante y otros que buscaban un punto medio entre los dos. Aquí no está en la clase, pero Thomas Cranmer jugó un papel importante. Él estaba en la universidad y le comentó a algunos de los asesores de Enrique que el rey no tenía que someterse a la autoridad del Papa.
Y por ahí, esa gente fueron, lo llevaron, el rey lo hizo arzobispo, y de manera teológica, de alguna forma, él como que justificó ese divorcio, y eso fue lo que lo llevó a ocupar esa posición posteriormente. Dime, José. En Inglaterra había reformadores. Esto es más bien el surgimiento del protestantismo de manera más visible o oficial, porque la iglesia se separa, porque antes la iglesia y el Estado estaban juntos, pero en esa iglesia había creyentes de verdad que se habían convertido. En los años 1300 algo, John Wycliffe fue quemado por sus ideas bíblicas protestantes, precursoras del protestantismo, y no eran los lolistas, los lardistas creo que se llaman, sus seguidores diseminaron la enseñanza de Wycliffe por toda Inglaterra, al igual que ellos tenían una Biblia en inglés, creo que tradujeron, y William Tyndale hizo una traducción para las personas comunes en Inglaterra pudieran tener acceso a la Biblia. Y todas esas cosas fueron influenciando y abriendo el camino para que el protestantismo se fuera abriendo paso en Inglaterra. No fue solo con Enrique, ya Dios había estado preparando el camino. Por ejemplo, Thomas Cranmer ya era protestante, estaba convertido. Ridley, Latimer, que eran amigos de él. Había varios ministros protestantes antes de que eso sucediera, y seguramente más creyentes que uno no conoce, pero estos son los más conocidos. Eso está en clases más, esto es una breve historia. Hay otra versión de estas clases más amplias que se habla de eso con más detalle. El que puede estudiar eso por su cuenta. La reforma de Inglaterra es una de las, yo creo que es la parte donde se desarrolla la reforma que más me apasiona a mí por los puritanos. Pero y por ahí hay mucho material sobre eso. Entonces, finalmente, Enrique se casó con Ana Bolena, la cual fue coronada en el mes de junio, y en septiembre dio a luz a Isabel I. Voy a ir un poco más rápido, hermano, se nos está acabando casi el tiempo. 3 años después, esa reina es encarcelada en la Torre de Londres y acusada, Ana Bolena, de mantener relaciones con su propio hermano, así como con otros 3 caballeros de la Cámara Privada y un músico de la corte. También fue acusada de conspirar con estos hombres contra la vida del rey. ¿Será verdad? O quizás es una excusa para divorciarse y volverse a casar. Todos fueron enjuiciados y circunstancias de prueba, unos fueron ahorcados y otros decapitados, incluyendo a la reina. Al día siguiente de la ejecución, Enrique se casó con Juana Seymour, quien fue una de las damas de compañía de Catalina de Aragón y más tarde de Ana Bolena. Juana Seymour fue la madre de Lady Jane Seymour, que fue reina de Inglaterra por pocos días y era una verdadera creyente. Murió martirizada, profesando la fe de una manera extraordinaria. También les animo a que busquen su historia, que es impactante. Pero esta mujer, Juana Seymour, muere un año después de su casamiento, y a los 12 días de dar a luz a su hijo Eduardo, el único heredero varón de Enrique VIII. Después de esto, el rey se casó con 3 mujeres más hasta que en 1547 muere. Al morir Enrique VIII, había 3 grupos principales dentro de la iglesia anglicana. Uno que abogaba por una mayor identificación con el protestantismo, otro que quería que la iglesia volviera a la obediencia al Papa, y otro que prefería un término medio, dejando muchas cosas del catolicismo romano, por ejemplo, la vestimenta y la liturgia, pero sin sujetarse al Papa. De hecho, si no me equivoco, el puritanismo surgió en parte por conflicto en cuanto a la vestimenta que debía usar, que se le obligaba a usar a los clérigos. Por ahí fue la cosa, y con los rituales y eso. Eduardo VI, el hijo enfermizo de Enrique VIII, lo sucede en el trono en 1547 con tan solo 9 años. Con este niño rey, que estaba bajo la influencia de hombres del sector protestante dentro de la iglesia, crecieron los esfuerzos reformados. Thomas Cranmer era uno de sus tutores, un creyente de verdad. Y debido a su edad, 2 nobles protestantes gobernaban en su nombre. Y por eso fue que avanzó la reforma en esa época. Y Eduardo fue criado también por tutores protestantes y se dedicó sinceramente a la religión. Muchos creen
que él era un creyente de verdad, al igual que Juana, que Lady Jane Sr. Este fue el primer rey protestante y parece que era creyente de verdad. Bajo su reinado se anuló el celibato de los sacerdotes, se quitaron las imágenes de las iglesias, se aceptaron algunas doctrinas protestantes y se publicó el libro de oración común que fue escrito por Cranmer. Detrás de todas estas reformas, la figura principal, entre otros, era Cranmer, que era el arzobispo de Canterbury. El primer arzobispo de Canterbury fue Cranmer. Los cambios más notables se llevaron a cabo en el culto público. Se reemplazaron los altares con mesas y en lugar de latín, el culto era en inglés e incluía la participación vocal frecuente de la congregación, incorporando el modelo participativo de adoración basado en la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. En este sector protestante de la iglesia anglicana había algunos que doctrinalmente se identificaban más con las ideas de Lutero y otras con las ideas de Zwinglio y Calvino, aunque mantenían sus convicciones episcopales con respecto al gobierno de la iglesia, al igual que los luteranos. Lamentablemente, en 1553, Eduardo VI muere de tuberculosis con tan solo 15 años y ocupa el trono su media hermana, María Tudor, que era hija de Catalina, primera esposa de Enrique VIII y familia de Carlos V de España. Era católica de pura raza. Y ahora la reforma estaba en peligro. Esta reina trató de echar para atrás todo lo que se había logrado en Inglaterra, intentando que la iglesia volviese al catolicismo romano. Comenzó la persecución contra todo el que pensara diferente y por eso se le llamó María la Sanguinaria. En su reinado de tan solo 5 años se quemó a 288 personas solo por tener ideas protestantes. Además de que muchos otros murieron en la cárcel, murieron al exilio, como fue el caso de Juan Knox. Y estos exiliados entraron en contacto, Dios usó esto para que los exiliados entraran en contacto con el protestantismo continental en Ginebra, Alemania, etcétera, etcétera. Los mártires más famosos que murieron bajo su reinado fueron los obispos Latimer, Ridley y el arzobispo Cranmer. Los dos primeros, tras mucho tiempo de grandes penurias, fueron llevados al fuego juntos. Cuando llegaron a la estaca, Ridley abrazó fervientemente a Latimer y le dijo: ten ánimo, hermano, porque Dios o bien aminorará el furor de la llama o bien nos fortalecerá para soportarlo. Luego de haber sido amarrados y de que se encendiera la leña a los pies de Ridley, Latimer le dijo: anímate, Ridley, y compórtate varonilmente. Hoy vamos a encender una llama que por la gracia de Dios, espero, no será jamás apagada. Y gracias a Dios que no fue apagada. Finalmente, antes de perecer por el fuego, se encomendaron con vehemencia a su Señor y murieron. Hoy en día, en la calle donde fueron quemados, hay un pedacito de adoquines que se dejó a propósito, marcando el lugar donde fueron quemados. Búsquenlo en internet. Ahí está ese monumento a su martirio. A Cranmer lo obligaron a observar el martirio de sus otros dos compañeros a propósito, para quebrantar su voluntad. Y al parecer esto lo impactó de tal manera que hizo que su fe flaqueara. Entonces lo forzaron a escribir un documento donde se retrataba de toda su labor reformadora y donde decía que regresaba al catolicismo. Luego le pidieron que se retratara públicamente en la iglesia. Después de escuchar el sermón de un sacerdote católico, se le dio la palabra a Cranmer y ante la sorpresa de todos proclamó que la retractación que había escrito la había firmado con su mano derecha, pero no con su corazón. Y que cuando fuera a la hoguera, su mano derecha sería la primera en ser quemada. Se cuenta que mientras este hombre estuvo en la hoguera, sostuvo firmemente su mano derecha en el fuego hasta que se carbonizó, exclamando repetidamente, indigna mano derecha, indigna mano derecha. Dios le dio gracia para soportar el martirio con entereza, varonilmente y con fe, de una forma extraordinaria. Para colmo de males, en 1554 María se casa con Felipe II, el hijo de Carlos V, y que todavía no era rey de España. De ese modo se buscaba una alianza entre España, el país mayor perseguidor de los protestantes, e Inglaterra. Esta gente sí eran católicos, ahí la reforma no hizo mucho, no tuvo mucho terreno. Pero las cosas se le complicaron a María. La providencia siempre está gobernando, mis hermanos. No pudo tener hijos de Felipe II. Y al año de estar casado, él la dejó y volvió a España en 1555. El arzobispo católico, Lau, célebremente infame,
por su oposición al puritanismo y a la reforma, encargado de las persecuciones contra los reformadores, y la misma reina murieron casi al mismo tiempo en el año 1558. Perdón, hermano, no es Lowe. Lowe es de la época de los puritanos. Me confundí de nombre. Al morir María la Sanguinaria, ocupó el trono otra hija de Enrique VIII, la célebre Isabel I, la protestante, hija de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Mientras María fue reina, Isabel estuvo presa, gracias a Dios que le presentó la vida, pero al morir su media hermana fue liberada y coronada por los protestantes. Isabel llegó al trono con 25 años, y a diferencia de Eduardo, Isabel no era una protestante comprometida personalmente, era más con motivos políticos. Pero la mayoría de sus partidarios y asesores sí eran protestantes de verdad. Y esto convirtió al anglicanismo en una iglesia protestante y reformada en su teología. Y llevó a que la iglesia de Inglaterra se separara definitivamente de Roma. Isabel propició que se continuara con la reforma en la iglesia de Inglaterra, pero manteniendo el sistema episcopal. La iglesia y el Estado estaban juntos. En su reinado se redactaron los llamados 39 artículos que se convirtió en la confesión de fe oficial de la iglesia anglicana. Estos artículos son de teología calvinista y están basados, en los 42 artículos que redactó el arzobispo Cranmer, que quemaron, quien creía en la doctrina de la justificación por medio de la fe sola, y John Owen se suscribía a estos artículos sin ningún problema de conciencia, hermano. Juan Carlos Ray, el ministro anglicano del siglo XIX, también suscribir a estos artículos porque reflejan una teología reformada, calvinista, que no hay ningún problema en algunas cosas con sostener lo que enseña. En sus 45 años de reinado, Isabel también ayudó grandemente a los protestantes en otros lugares, como fue el caso de Escocia. Sin embargo, Isabel no era partidaria de una reforma radical, ella tenía otros intereses. No quería una reforma tal como se estaba llevando a cabo en Escocia y se había llevado a cabo en Alemania y Suiza en el pasado. Los mismos 39 artículos eran muy moderados en ciertos aspectos, lo que trajo el rechazo de muchos sectores protestantes que querían una reforma más exhaustiva. Y este estancamiento dio lugar al partido puritano en la iglesia inglesa en 1562 aproximadamente. Vamos a estar viendo puritanismo, si Dios quiere, en la próxima clase. Por lo general, los puritanos eran de convicciones calvinistas y hacían mucho hincapié en la pureza de la iglesia. Se comenzaron a destacar por su piedad práctica y por su énfasis en la autoridad suprema de las Escrituras sobre todos los ámbitos de la vida. Esta es una de las razones por las que Martin Lloyd Jones dice que Knox es el fundador del puritanismo, porque esto era algo que caracterizaba a Juan Knox. Creía en la autoridad suprema de las Escrituras sobre todas las cosas, sobre todos los ámbitos de la vida. Los puritanos eran conocidos por su gran erudición bíblica y popularizaron un tipo de predicación experiencial que iba dirigida directamente a la conciencia. Ellos no acariciaban el ego, sino que predicaban directamente a la conciencia para producir convicción de pecado. Los pastores debían conocer a sus miembros y debían pastorearlos de una manera efectiva. Hacían un fuerte énfasis evangelístico y exhortaban a los cristianos a mostrar una piedad personal y familiar. En general, los puritanos tenían diferentes convicciones en otros puntos doctrinales. Vamos a ver que este movimiento es variado, no es una denominación, es un movimiento amplio que después vamos a estar viendo. Con relación al gobierno de la iglesia, la mayoría eran presbiterianos, los que redactaron la Constitución de Westminster. Otros eran independentistas, querían en contra de la monarquía, querían liberarse de la monarquía. Algunos eran congregacionalistas y otros llegaron con misiones bautistas. Esto fue posteriormente, más adelante. La reina mostró una actitud de intolerancia hacia los puritanos, y esa intolerancia se tradujo en algunos encarcelamientos, pero principalmente los presionó para que se fueran al exilio. En 1588, Felipe II de España preparó un gigantesco batallón llamado la Armada Invencible, con el propósito de invadir Inglaterra y destruir todo su poderío. La armada estaba compuesta por 130 buques, con 8.253 marinos y 2.088 remeros, y más de 19.295 hombres de guerra. Este era el ejército más poderoso del mundo de la época. España era la potencia militar de la época. La lucha fue un fracaso tremendo. Otra vez la providencia echando mano. Esto fue una derrota
que afianzó a Isabel el protestantismo, por la gracias a Dios y su providencia, que le dio esa ley. No fue capellán de Eduardo VI, no de Isabel. La lucha fue un tremendo fracaso para el rey de España y solo regresaron a España 66 buques y 10.000 hombres. Esto significó un triunfo para el protestantismo, ya que limitó el poderío que España tenía en otros lugares como Holanda, lo que ayudó a preservar la fe protestante. Adoni estuvo hablando algo de eso cuando habló de Holanda, o fue a ver. Como se limitó a España, otros países también pudieron progresar en la reforma. Además, se sentaron las bases para que el Reino Unido de Gran Bretaña posteriormente se convirtiera en un imperio, que tiene su parte mala, pero también tuvo su parte buena, porque difundió el evangelio y la fe protestante por todo el mundo. A veces Dios usa este tipo de instrumentos de manera santa, sin pecar. En 1603, la reina Isabel muere sin dejar descendencia, declarando antes de morir que el trono de Inglaterra le corresponde a Jacobo, el hijo de María Estuardo, que ya era rey de Escocia. De modo que el rey Jacobo VI de Escocia es coronado como Jacobo I de Inglaterra en 1613. Y es así como a partir de 1603 Inglaterra y Escocia se unen bajo un mismo reinado. Y en la próxima clase, si Dios lo permite, seguiremos con el tema de la reforma en las Islas Británicas, donde retomaremos la historia a partir del reinado de Jacobo I en 1603. Estaremos viendo cosas sobre los puritanos y sobre el origen de los bautistas particulares y de los bautistas en general. Él era protestante. No sé si era creyente de verdad. En lo que leí no vi eso, pero por lo menos eran protestantes. A veces eran protestantes por motivos políticos, igual que había puritanos que eran creyentes y lo eran por motivos políticos, que eran independentistas. Bien, hermano, conclusión. Antes de pasar a las conclusiones, ¿alguna pregunta? Breve. Congregacionalistas. A ver, los congregacionalistas, John Owen, Thomas Moody, puritano. John Owen fue presbiteriano, pero después llegó a convicciones congregacionalistas. Ellos creían en la autonomía de la iglesia. El gobierno de la iglesia debía ser autónomo y gobernado por sus pastores. El libro de John Cotton, El reino la llave del reino, influenció a Owen. Él se preparó para rebatirlo y terminó siendo su opinión, su punto de vista cambió cuando leyó ese libro. Entonces, es una perspectiva más eclesiástica. De ahí salieron nuestros padres bautistas. La única diferencia, hasta donde sé, con los congregacionalistas, es que ellos bautizaban niños, igual que los presbiterianos. Pero Owen tenía una teología del pacto muy similar a la de los bautistas. No voy a decir idéntica porque yo no soy especialista en el tema. Pero de ahí, Nehemías Cox tomó de Owen y se basaron nuestros padres para desarrollar su teología. Entonces los independentistas, en mi opinión, eran más políticos. Querían librarse de la corona. Querían un parlamento que gobernara el país sin interferencia de la corona. Era más político. Los congregacionalistas era más eclesiásticos. Más eclesiásticos. Bien, ¿qué aprendemos de esta clase? Nos quedan unos pocos minutos. En primer lugar, aprendemos cómo Dios en su providencia hace que de las cosas malas salgan cosas buenas. Esto es algo que Dios hace constantemente en la historia, lo vemos en el relato bíblico y lo vemos en nuestra propia experiencia. Lo vemos en el reino de Esther, con Asuero, lo vemos con Nabucodonosor. De hecho, Enrique a mí me recuerda mucho a Nabucodonosor. Dios hace eso en ocasiones de manera extraordinaria. Romanos 8:28, la versión Reina Valera actualizada del 2015 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden o cooperen para bien a los que lo aman, a los que son llamados conforme a su propósito. El rey Enrique VIII, este fue un hombre ambicioso, arrogante, testarudo y caprichoso. Sin embargo, al igual que Nabucodonosor, Dios usó el capricho y la tartarudez de este hombre para que Inglaterra se separara de la Iglesia Católica Romana y de esa manera se iniciara un movimiento reformador que desembocó en uno de los movimientos reformadores más importantes de la historia de la Iglesia, el movimiento puritano. El capricho personal de este monarca fue usado por Dios
para que se iniciara en Inglaterra el camino a la reforma y se salvaran muchos de sus escogidos. Recuerda lo que dice el proverbio, que Dios inclina el corazón del rey como las aguas, para donde quiere. ¿Y qué le dijo José a su hermano? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a un pueblo numeroso. Esto mismo hizo Dios para salvar a personas que estaban perdidas y conocieran el Evangelio y fueran salvos, por amor a su escogido, como enseña Romano. En segundo lugar, aprendemos que Dios puede levantar siervos suyos aún en contextos doctrinales diferentes al nuestro, y esto es importante. Como vimos en este periodo, en Inglaterra había cristianos de convicciones episcopales, presbiterianas y posteriormente congregacionalistas y bautistas. Sin embargo, eran creyentes. Tenían diferencias doctrinales, pero eran creyentes. Tenemos el caso de William Gurnall, autor del Cristiano con toda la armadura de Dios, que fue un puritano que no abandonó la iglesia anglicana por amor a su rebaño, a pesar de que rechazaba muchas de las doctrinas y prácticas de esta iglesia. Recuerden que hubo una ley, la ley de uniformidad, si no me equivoco, que el rey Carlos I, creo que fue, dictó de que todos los ministros protestantes debían conformarse a la liturgia y al libro de la oración común y su predicación y eso. Y en un día fueron expulsados 2000 predicadores puritanos por no conformarse, los no conformistas se les conoce, por no conformarse a esto. Pero hubo otros puritanos que aunque no se separaron, se quedaron para seguir predicándole a su rebaño y cuidando las almas de su rebaño. Porque los otros que fueron expulsados tenían que estar a 5 millas de distancia del pueblo, no podían acercarse más de 5 millas de su pueblo. Entonces, por eso hay tanta literatura puritana, porque muchos se dedicaron a escribir y le escribían a su congregación, se escondían para reunirse, pero hubo otros que tuvieron a bien quedarse sin renunciar a sus principios para cuidar a su rebaño. Sí, Juan Carlos Ray es en el siglo XIX, pero igual, Juan Carlos Ray es un ministro fiel y un creyente excepcional por la gracia de Dios. Era anglicano y otros han sido anglicanos excelentes. Packer, más recientemente, entre otros. Ya estamos terminando. También tenemos a John Owen, que fue un puritano de convicciones presbiterianas y luego congregacionalista. Y por último tenemos a Juan Bunyan, de convicciones bautistas, al igual que los autores de la Segunda Confesión de Londres, nuestra confesión, y todos ellos fueron ejemplos de buenos creyentes, hombres que, como dice Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Esta gente eran creyentes y preciosos a la vista de Dios, aunque fueran de convicciones diferentes. Y esto nos debe cuidar de no menospreciar en nuestro corazón a otros creyentes simplemente porque no son bautistas reformados. Recordemos que una cosa es un error doctrinal y otra cosa diferente es una herejía. Y aún la herejía no nos da licencia para tratar con desamor al hereje. Y en tercer lugar, para terminar, aprendemos que la fe verdadera posee un carácter indestructible y aunque en ocasiones vacila, al final resulta vencedora, persevera. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esta verdad la vemos en la vida de Thomas Cranmer, que fue una figura polémica, que aunque en un principio se retrató de su fe y también a lo largo de su trayectoria tuvo a veces conductas cuestionables, luego se arrepintió y fortalecido en la gracia enfrentó la muerte con valentía y fe, como cualquiera de los mártires del primer siglo. Este hombre perseveró, porque Dios perseveró con él y no lo desechó. Y quiero terminar con una anécdota de este hombre que lo involucra a él y al rey Enrique VIII. Ya con esto termino, que ilustra cómo Dios lo usó y el impacto que tuvo su vida a pesar de sus debilidades. Y esto nos puede enseñar a nosotros, que generalmente somos más como Jacob, que como otros creyentes que son más fuertes. Ya, termino. Esta anécdota que les voy a contar, la tomé de los ministerios de la iglesia de John Piper, para dar el crédito debido. Tuvo lugar 9 años antes de su muerte, cuando se encontraba junto al lecho de muerte de Enrique Rey VIII. Y esta es otra de las razones por las cuales Enrique me recuerda a Nabucodonosor, porque yo pienso que Nabucodonosor se convirtió al final. Escuchen esto. El 27 de enero, relata el que escribe, de 1547, el rey Enrique se estaba muriendo y un asistente le preguntó a quién deseaba tener a su lado en su último momento de vida. Y el rey respondió, quiero a Tomás,
a Thomas. Cuando Kramer llegó, el rey Enrique no podía hablar. Fox narra la historia en el libro de los mártires. Entonces el arzobispo lo exhortó a poner su confianza en Cristo y a invocar su misericordia. Le pidió que, aunque no pudiera hablar, diera alguna señal con sus ojos o manos de que confiaba en el Señor. Entonces el rey, sujetándolo con su mano, le apretó la suya con toda su fuerza y así partió de este mundo. La escena, dice que escribe esto, acentúa con dulzura la amistad más importante de la reforma inglesa. Cualquiera que fuera la creencia del rey, si se convirtió o no, Enrique, cuando apretó la mano de Kramer aquel día, Dios usó el vínculo entre ellos para liberar a Inglaterra del yugo católico romano y recuperar el único evangelio verdadero. Mis hermanos, la gracia de Dios, este es el evangelio para pecadores, para reyes como Nabucodonosor, Filipo VIII, para reyes como Manasés, para pecadores como nosotros. Y usó a Thomas Kramer, un hombre vacilante a veces en su fe, como muchos de nosotros somos a oración. Que Dios nos ayude a terminar la carrera como este hombre lo hizo. Terminemos la oración.